todos y a todas. La dinámica para nuestro conversatorio, vamos a contextualizarnos un poco. Posteriormente le daremos lectura a 3 preguntas generales para que sean las orientadoras a cada uno de los panelistas. Los panelistas tendrán 15 minutos para hacer su exposición con base en las preguntas orientadoras. Al auditorio le recomendamos que esté tomando atenta nota sobre algunas inquietudes. Habrá un momento de participación, pues por cuestiones de tiempo y de espacio, pues no vamos a poder absorber todas las preguntas. En ese orden de ideas, pues habrá su espacio requerido. Antes de entrar a la exposición de parte de los panelistas, es preciso afirmar que varios sectores académicos y políticos aseguran que no se puede hablar de posconflicto en este momento, porque pues varios son los actores que de una u otra forma están al margen de la ley. Sin embargo, quienes respaldan hablar de posconflicto aseguran que por tratarse del grupo mayormente representativo de los grupos al margen de la ley, que es en el que en este momento se está firmando, o con el que probablemente se va a firmar un acuerdo, hay que hablar de posconflicto. Y que posteriormente, en la medida que otros movimientos, grupos al margen de la ley se van adhiriendo, pues será un posconflicto total. Esa es la primera precisión que pues hay que hacer claridad, porque, insisto, en sectores académicos y políticos se dice que no hay que hablar de posconflicto todavía, porque son varios los actores de esas circunstancias. Lo segundo tiene que ver con las circunstancias políticas que se avecinan, especialmente en materia territorial. A partir del 1 de enero hay nuevos gobernadores y alcaldes que inician su periodo legal de 4 años, y que es un escenario propicio para hablar de territorialidad y de posconflicto. Y por último, es claro asegurar que vamos a hablar de entidades territoriales desde el punto de vista legal formal, porque en este orden de ideas se habla de departamentos, municipios y distritos. Hablar de territorio, de entidad territorial, va mucho más allá de lo legal formal, y hay que verlo de cómo la persona, el habitante de la parte rural y de la parte de la ciudad entiende por territorio. En ese orden de ideas, pues vamos a abrir el conversatorio. 3 son las preguntas orientadoras para los panelistas. Primero, ¿cuáles son los escenarios sobre los que transitará la seguridad y convivencia ciudadana en entornos urbanos y rurales durante el periodo de posconflicto? Segundo, ¿qué desafíos se identifica para las entidades territoriales y autoridades político-administrativas en materia de gestión local de la seguridad durante el posconflicto? Y tercero, ¿qué rutas de acción se deberían llevar a cabo para lograr mayor articulación interinstitucional en la gestión territorial de la seguridad durante el posconflicto? Vamos a iniciar con las 15 minutos. Voy a estar muy riguroso con el tiempo, los panelistas, el profesor Román Ortiz. Bueno, no voy a detenerme mucho porque yo creo que ya mencioné algunas de las respuestas a las preguntas durante mi presentación. Déjenme que mencione solamente un par de cuestiones. Número 1, sobre los escenarios de posconflicto, ya me extendí suficientemente, pero me parece que lo que vamos a tener, para resumir un poquito de alguna manera las ideas que describí antes, lo que vamos a tener es una complejización muy grande del escenario de seguridad en el país, ¿verdad? Vamos a tener que manejar de manera simultánea, por un lado, de alguna manera la seguridad en las ciudades, al lado de un énfasis más grande en términos de seguridad rural y de dar la seguridad que corresponde al proceso de desmovilización y desarme, y muy particularmente también a esas zonas de concentración que inevitablemente van a tener que tener lugar como parte del proceso de desarme y reintegración de la región.
Evidentemente esto va a complejizar el escenario, como mencionaba antes, y además va a generar una demanda muy fuerte de recursos en un contexto en que los recursos económicos disponibles, como también anteriormente, pues enfrentan restricciones importantes. Por otra parte, yo creo que vale la pena mencionar a la hora de mencionar los retos que van a tener que manejar las entidades locales y regionales, que son también alcaldes y gobernadores los que van a tener que enfrentar este escenario tan complejo y tan diverso de seguridad, en un contexto donde además probablemente va a haber un incremento de las tensiones sociales como fruto inevitablemente también de las dificultades económicas y sin lugar a dudas de las expectativas que existen sobre el progreso del país en el contexto del posconflicto. Y por último, para terminar con la última pregunta, ¿cómo coordinar mejor la seguridad? Creo que mencioné antes las tres herramientas claves que me parecen fundamentales. Número uno, construir una cultura de cooperación con las autoridades locales y regionales. Creo que eso pasa de alguna manera por un trabajo que la Policía Nacional ya ha estado haciendo desde hace tiempo, en el sentido de concientizar a los alcaldes y a los gobernadores que la seguridad es inevitablemente una responsabilidad suya y de la necesidad de cooperar con la Policía Nacional en ese esfuerzo. Número dos, creo que es fundamental construir mecanismos para tener un diagnóstico común sobre lo que pasa. Creo que cuando ha habido visiones muy divergentes sobre cuáles eran los problemas de criminalidad y cuáles eran su origen, ha sido muy difícil desarrollar estrategias de seguridad ciudadana que sean efectivas. Y finalmente, me parece que es fundamental también involucrar a las autoridades civiles, a las autoridades locales y regionales en el planeamiento del esfuerzo de seguridad local y regional. Y esto además porque ustedes también saben que una parte importante de las tareas para enfrentar la criminalidad, controlarla y desactivar las causas que la generan tienen que ver con esfuerzos que no están en manos solamente de la Policía Nacional. Tiene que ver también con construir ciudades que sean más habitables, con reducir brechas sociales, con acabar con focos de marginación, y eso es una tarea que es fundamental para la seguridad, pero solamente es posible con un esfuerzo concertado con alcaldes y gobernadores, ¿verdad? Yo diría que esos son los puntos que me parecen más relevantes de mencionar frente a estas preguntas. Muchas gracias. Profesora Claudia. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las tres preguntas planteadas para el debate, básicamente quisiera señalar los siguientes puntos. Cuando nos preguntan cuáles serían los escenarios, digamos, en los que se pueden ver cambios en materia de seguridad y convivencia en el posconflicto, yo quisiera llamar la atención sobre dos premisas fundamentales. Primero, el posconflicto no va a ser un proceso homogéneo ni estático en todo el territorio. Y esa es una realidad para la cual se tienen que preparar las autoridades del nivel nacional. Nosotros hemos, desde el nivel nacional, querido vender la idea de que como se piensa Bogotá, se piensa el resto del país. Y el posconflicto va a ser el escenario más complejo, y lo que nos va a demostrar es que como se piensa Bogotá, no se va a pensar el resto del territorio. Y en esa medida va a tocar reconocer la diversidad, de relaciones sociales que hay en el territorio, la diversidad de relaciones políticas y la diversidad de relaciones económicas que el nivel nacional quizás ha desconocido o en su defecto nunca ha legitimado. Lo segundo es que el posconflicto va a poner en duda tres elementos fundamentales del Estado, y esos tres elementos están en este momento determinados por brechas. Tenemos brechas de autoridad en el territorio, tenemos brechas de legitimidad en el territorio, tenemos brechas de capacidades. Nosotros podemos tener exceso de presencia de Estado en ciertos municipios y, que de manera opuesta, poca presencia de Estado. En ciertos lugares tenemos reconocimiento de las autoridades, legitimidad y credibilidad, y en ciertos lugares tenemos un profundo desconocimiento de lo que es el Estado. Y en autoridad, pues obviamente que no podemos decir que todo el territorio tiene el mismo ejercicio ni siquiera de la autoridad, entendiendo no la autoridad como la presencia de la fuerza pública, sino entendiendo la autoridad como
el hacer del Estado permanente. Y uno de los ejemplos más claros de eso es nuestra falta de autoridad fiscal y económica en ciertas partes del territorio. Entonces ahí vamos a tener como esas dos premisas. Esas dos premisas me hacen pensar que podemos estar ante como 5 escenarios. Primero, una transformación de las estructuras criminales, una transformación que no va a esperar la firma de los acuerdos de paz, es una transformación que ya se ha venido dando, es una transformación que ya es clara para la Policía Nacional, es clara para la Unidad de Inteligencia, y esa transformación obviamente nos ha puesto como en dos retos, y es para que la ejercicio de autoridad empiece a enfrentar como dos paradojas. O realmente en la primera fase, que es la fase, digamos, que se ha denominado como alistamiento, se puede llegar a chocar con la economía criminal, o más bien una fase mucho más consolidada de estabilización, se puede llegar a invertir en economía criminal. Eso es una primera como apreciación que tengo. Y la segunda es, la autoridad también se ejerce con la justicia, y la policía es, digamos, no toda la justicia. La justicia se ejerce desde otras, digamos, instituciones para atender otro tipo de conflictividades. Entonces, valdría la pena, digamos, que empezar a pensar es cómo la justicia va a llegar a atender las conflictividades en esas zonas del territorio. Ahí es donde podemos ganar voluntades de los ciudadanos, pero no solo es la policía la que puede llegar a ganar, digamos, como la voluntad total de los ciudadanos para el Estado. Es como la capacidad para hacerlo simultáneamente en su totalidad, y sobre todo para jugarnos dos presencias, la presencia de la fuerza pública y de la justicia real y efectiva. Y ahí nosotros tenemos un problema, y es nuestra justicia no es una justicia que tramite rápidamente la conflictividad rural, porque no la conocemos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la ruralidad y el incesto es una práctica cultural asentada, pero ilegal para nuestro Estado, pero no sabemos cómo tramitar la ruralidad, ¿sí? Cuando digo no sabemos es no tenemos las capacidades técnicas, no tenemos la capacidad para hablar con las poblaciones acerca, por ejemplo, de esa práctica cultural que es ilegal para nosotros. Por supuesto, tramitar la violencia intrafamiliar, podemos tener muchas campañas que hablan de la violencia intrafamiliar, y cuando lleguemos al territorio donde la violencia intrafamiliar ha sido una construcción social muy fuerte, no tenemos los funcionarios preparados para hacer eso. Entonces creo que ahí es donde va a estar mucho más reto. Policía puede llegar, pues, llega a la simultaneidad de la justicia, que las conflictividades difícilmente vamos a ganar con la tranquilidad de los territorios. Bueno, la pregunta la hace César Sora y dice: ¿qué opinión le trae la propuesta de la desmilitarización de la Policía Nacional y la eliminación de algunas unidades de policía? Coloca el ejemplo del ANCAR de Jungla, entre otros. El tema de la militarización de la Policía Nacional es algo sui generis en cualquier país del mundo. Es decir, hay una diferenciación entre la teoría, y la teoría dice que las fuerzas militares deben encargarse de la soberanía nacional, del cuidado de las fronteras y del cuidado de la infraestructura, especial del territorio. Sin embargo, en Colombia las dinámicas del conflicto, las dinámicas de la criminalidad, los vasos comunicantes tan cercanos entre las bandas criminales, los grupos armados al margen de la ley, las zonas de cultivos ilícitos, etcétera, el microtráfico nacional e internacional, el comercio de recursos, todos estos factores pues han convertido a nuestra policía en una policía sui generis, especial y diferente, que tiene que atender todos los frentes. En ese sentido, más que desmilitarizar la policía, lo que hay que hacer es fortalecerla en lo territorial, en esos puntos específicos en los que se tiene que trabajar, especialmente lo relacionado con el microtráfico, lo relacionado con toda la cadena productiva de las sustancias psicoactivas y las sustancias ilícitas, lo relacionado con todo lo que tiene que ver con el contrabando, tanto de precursores químicos como de armas y de otros elementos como explosivos, etcétera, etcétera. Pues ahí es que fortalecerlo. Más que desmilitarizar, es precisamente fortalecer en esos ámbitos. Adicionalmente, la propuesta de Barranquilla uno trataría de entenderla, que es que hay que hacer es un complemento por parte de las fuerzas militares, especialmente del ejército, para complementar algunas accionales que a la policía durante mucho tiempo no han podido hacer. Y no es porque no se quiera, sino que los limitantes legislativos que tenemos son gigantescos. Uno a veces observa que después de 6 meses de investigación se logra la captura de una banda de
de ladrones callejeros en el centro de la ciudad y a los 8 meses pues vuelven y quedan libres. Y si les parece ilógico, después de tanta investigación, de 2 o 3 años de investigación, se demoran 8 meses en salir personas que se podrían haber colocado por concierto para delinquir o una otra medida. Entonces, a veces de pronto se necesitan medidas más drásticas para desincentivar las cadenas criminales que hay en determinadas zonas de la ciudad. Yo les mencionaba esta mañana o hace un rato el tema de Medellín y de las viviendas de interés prioritario que ya están coaptadas por grupos al margen de la ley. Entonces, de pronto es más bien fortalecer los vínculos de trabajo conjunto entre las fuerzas militares y las fuerzas de policía para recuperar esos territorios que nos ha costado mucho trabajo mantener. Bueno, esta es una pregunta. Guaitero. La pregunta es, mi preocupación es que el país está hablando de posconflicto y de paz, pero no se está preparando para eso. ¿Será que en 6 meses el país tiene toda la infraestructura para asumir la paz o va a seguir improvisando y construyendo durante el camino? Bueno, esta pregunta me parece bien relevante. Yo lo que creo es que realmente ciertamente no hay... digamos, es cierto que la preparación pues se han hecho cosas, pero no está avanzando a una velocidad importante, hay todavía vacíos institucionales, etcétera. Pero de todos modos creo que el problema va un paso más atrás que eso. El problema sobre la preparación tiene que ver con que el propio diseño y el propio ritmo de la negociación está haciendo muy difícil tomar preparativos o completar los preparativos. Déjenme que les diga por qué. Primero, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los acuerdos que están firmados hasta ahora, pero son extremadamente generales, lo cual hace difícil que uno pueda de alguna manera avanzar en preparativos cuando pues la redacción de los acuerdos primero no está totalmente completada y segundo pues los acuerdos que se han alcanzado incluyen cosas relativamente concretas, pero no hay un desarrollo significativo sobre el cómo, ni el cuánto cuesta, ni el dónde se va a implementar. Número 2, las expectativas en general, como señalaba antes, de las comunidades son muy altas. Número 3, la información de la que se dispone es muy limitada. Y déjenme que les ponga un ejemplo sobre esto. Antes se mencionaba una cifra aproximada de desmovilizados. Pero lo cierto es que a estas alturas es muy difícil aventurar cuál va a ser esa cifra. Ciertamente hay unas estimaciones de inteligencia de cuánto es el tamaño de las estructuras encuadrilladas de la zona. Pero esas estimaciones tienden a ser mucho menos precisas cuando se habla de las estructuras de milicianos, colaboradores, etc. Y finalmente sabemos que los grupos armados tienden a agigantar por una serie de razones el número de individuos que presentan la desmovilización. Déjenme que les ponga un ejemplo que probablemente muchos de ustedes recuerdan. Cuando llegó el momento de la desmovilización de las autodefensas, las estimaciones de inteligencia que había sobre el número de individuos que las formaban eran de aproximadamente unos 15.000 y resulta que se presentaron a desmovilizarse unos 34.000. Entonces, pues fíjense ustedes. Entonces tenemos la información limitada y finalmente cada vez es más evidente que la guerrilla quiere empezar a implementar sin haber terminado la negociación. Yo espero que esto no tenga lugar porque evidentemente pues el gobierno nacional se está resistiendo a esto, pero si se llegase a ese caso haría todavía más difícil establecer previsiones. Entonces, déjenme que yo les plantee lo que yo creo que son las dos alternativas frente a un escenario en el que es muy difícil de alguna manera prepararse por todos estos factores que he señalado. Yo diría dos cosas. Primero,
conservar el modelo lo más simple posible. Es decir, cuanto más complejos sean los procedimientos, cuanto más grandes sean las instituciones que tienen que concertar para llevar adelante cualquier iniciativa dentro de los procesos de paz, más difícil va a ser y más costoso hacer una implementación efectiva de esa parte en particular de los acuerdos de paz. Y el segundo punto es que inevitablemente va a haber que estar preparado para un cierto nivel de incertidumbre y de sorpresa, ¿verdad? Tanto en cosas tan esenciales como las que mencionaba antes, el número de desmovilizados, como en otros temas como, de alguna manera, cómo se va a desarrollar la desmovilización. Y permítame que muy brevemente meta la cucharada en el tema de la supuesta militarización de la Policía Nacional, porque pues no me puedo resistir a eso. Entonces, dos cuestiones. La primera es, lo cierto es que mucha gente habla de militarización, pero nadie dice a qué se refiere en concreto. Porque lo que sí es claro es que la estructura jerárquica y el carácter legal de la Policía Nacional son civiles. El nivel ejecutivo es propio de una institución de policía civil y la Constitución reconoce el carácter civil de la policía. Normalmente, muchos comentaristas apuntan a que lo militar tiene que ver con el equipo. Entonces, pues, si tienen helicópteros o si tienen, ¿verdad? Y la verdad es que, pues, lo que me pregunto a veces es si estas personas que plantean ese tema del equipo en términos de militarización, es que no ven mucho la televisión, porque estos días, cuando sucedió la masacre que sucedió en San Bernardino, California, pues uno veía a la policía norteamericana, que por cierto es perfectamente civil, y pues el equipo que llevaban no era particularmente ligero, si ustedes me lo permiten decir así. De forma que yo creo que uno se equipa para la misión que tiene que cumplir con independencia y teniendo en cuenta los requerimientos que tiene esa misión. Y es muy difícil decir que eso sea un síntoma de militarización. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas. Vamos a hacer, a manera de conclusión, 4 grandes conclusiones. Se prevé que el éxito en la implementación de las políticas de post-conflicto debe obedecer en gran parte a una implementación diferencial y contextual de la realidad propia de los territorios. Segundo, se debe redefinir la estrategia en materia de política criminal, política social y política de seguridad en los diferentes territorios para lograr una paz estable y duradera. Se deben privilegiar las formas asociativas regionales en torno a las entidades de forma tal que se logren atender con eficiencia las demandas sociales. Y finalmente, existe un panorama no muy claro en materia de recursos para la sostenibilidad del proceso de implementación del postconflicto. Les quiero agradecer a los panelistas, ya la persona encargada de protocolo nos van a decir que siguen. Muchas gracias y quedamos a partir.